Antes de que existieran fronteras, ejércitos o tratados, solo existía el agua, corriendo libre entre montañas ancestrales, esculpiendo valles, alimentando bosques, lavando las raíces de toda una civilización. Las aguas del Indo y sus afluentes son mucho más que corrientes líquidas. Son venas abiertas de la historia del sur de Asia. Nacen en glaciares sagrados, serpentean entre los Himalayas y atraviesan campos, pueblos y ciudades que han presenciado el surgimiento y la caída de imperios. Mucho antes de convertirse en moneda geopolítica, fueron leyendas contadas por pescadores, ofrendas lanzadas por sacerdotes y caminos recorridos por caravanas de seda y sal. El río Indo, en particular, es casi una entidad mítica. La misma palabra India proviene de él. Y paradójicamente el río que dio nombre a un país hoy fluye, en su mayor parte, por otro, Pakistán. Esta paradoja geográfica dice mucho sobre las cicatrices que dejó la partición de 1947. Ese año, cuando la India británica se dividió en dos naciones independientes, las líneas se trazaron rápidamente sobre el papel, pero profundamente en el alma de sus pueblos. Pueblos que, durante siglos, rezaron a las mismas orillas, bebieron de la misma fuente y ahora se encuentran en lados opuestos de una división arbitraria. Estas aguas no conocen pasaportes, nacen libres, sin saber que serán medidas, canalizadas y disputadas. Desde la nieve del Himalaya hasta las llanuras del Punjab, cruzan tierras fértiles, bosques de pinos y zonas de tensión militar. Algunas de estas aguas han fluido sobre campos de batalla, otras han regado cosechas en tiempos de paz. Ríos como el Jhelum, el Chenab y el Ravi han sido testigos del baile de civilizaciones védicas, la llegada del Islam, la construcción de templos y mezquitas, e incluso del surgimiento de los ferrocarriles británicos. En sus reflejos se puede ver un tiempo anterior al mismo concepto de nación. Pero en 2025, estas aguas dejaron de ser solo ríos. Se convirtieron en símbolos de ruptura. Tras el atentado en Cachemira que cobró la vida de 26 civiles en un brutal ataque, el gobierno indio decidió suspender unilateralmente el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo firmado hace más de 60 años que había sobrevivido a guerras, crisis diplomáticas y cambios de régimen. Era un puente líquido que unía a dos países a través de la necesidad común de sobrevivir. Su suspensión fue vista por muchos como un gesto más peligroso que un disparo de artillería. Cuando se suspende un tratado sobre el agua, lo que está en juego no es solo el derecho a regar cultivos, sino la propia idea de convivencia. El Indo, que nace en la India y desemboca en Pakistán, sostiene más del 80% de la agricultura pakistaní. Su interrupción, incluso parcial o simbólica, puede afectar cosechas, economías locales y vidas enteras que dependen de un calendario marcado por las lluvias y las represas. En la India, en cambio, la medida fue vista como una forma justa de represalia, un gesto de fuerza ante el dolor provocado por el terror. Y sin embargo, el río sigue, fluye en silencio, ignora decretos y fronteras, carga consigo sedimentos de milenios, historias de reyes, poetas y pastores. Todavía pasa bajo puentes vigilados por soldados, pero también por niños que lanzan piedras al agua, como si el mundo no estuviera a punto de colapsar. En muchas aldeas, el río es más que geopolítica. Es una abuela que canta canciones, una entidad viva que escucha plegarias, un oráculo silencioso que presencia todos los ciclos, del nacimiento al luto, de la cosecha al abandono. No es casualidad que muchas guerras empiecen o terminen junto a un río, porque donde hay agua, hay vida. Y donde hay vida, hay conflicto. Pero también hay esperanza. Esperanza de que algún día las aguas ya no se vean como armas, sino como puentes. Esperanza de que la historia futura no se escriba con sangre en las orillas, sino con versos, como los que alguna vez alabaron al Indo como padre, como sagrado, como eterno. Mientras el mundo discute, mientras los políticos firman papeles y las naciones se arman, el río simplemente sigue. Su curso es lento, profundo e inevitable, como el tiempo mismo. Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece más denso, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de todo lo que ya se ha dicho. Cachemira es uno de esos lugares, un valle suspendido entre montañas nevadas,
cubierto por neblinas que parecen custodiar secretos antiguos. Un territorio donde cada piedra, cada hoja, cada susurro del viento lleva capas de historias olvidadas y recuerdos que nunca se van. Para algunos, Cachemira es solo una zona en disputa. Para otros, es el último vestigio de un paraíso que ha sobrevivido a la violencia del tiempo. Pero para quienes viven allí, es hogar, y como todo hogar marcado por la belleza y el trauma, se ama y se teme por igual. Cachemira no siempre fue sinónimo de conflicto. Mucho antes de las divisiones políticas, era un centro de saberes. La antigua Sharada Peeth, hoy en ruinas en el lado pakistaní, fue una de las primeras universidades de Asia. Sabios budistas, hindúes y más tarde musulmanes se sentaban juntos a orillas del río Jhelum, discutiendo sobre el infinito, escribiendo sobre las estrellas, enseñando que el mundo está hecho de capas, de realidad y de sueño. Era tierra de bordadoras, poetas y artesanos que transformaban la lana en tapices y el dolor en canción. Cada primavera, el valle florecía en un espectáculo de colores que hacía llorar a los viajeros. Los jardines construidos por los emperadores mogoles, como Shalimar y Nishat, todavía hoy conservan la fragancia de una época en la que el poder también se medía con delicadeza. Pero la geografía bendecida de Cachemira se convirtió en maldición en el siglo XX. Cuando la India británica se dividió en 1947, el destino de la región quedó en suspenso. Un príncipe hindú gobernaba sobre una mayoría musulmana. Presionado, dudoso y con una invasión inminente, firmó apresuradamente el acuerdo de adhesión a la India, sellando décadas de tensiones. Desde entonces, 3 guerras, innumerables escaramuzas y una línea imaginaria llamada línea de control dividen el valle entre la India y Pakistán. Pero ninguna línea puede dividir a un pueblo que comparte el mismo cielo, el mismo idioma, el mismo pan y el mismo trauma. En 2025, Cachemira fue una vez más arrancada de su frágil calma. El atentado terrorista de abril, que cobró la vida de 26 civiles inocentes en Pulwama, no fue solo un acto más de violencia. Fue una herida reabierta en un tejido que nunca tuvo tiempo de cicatrizar por completo. El sonido de la explosión resonó no solo en los valles helados, sino también en los corazones de quienes aún recuerdan las largas noches de apagones, toques de queda y desapariciones. Más que un acto político, fue un recordatorio brutal de que para muchos Cachemira sigue siendo una herida viva. Pero mientras las noticias hablan de cifras, soldados y tratados, ¿quién escucha las voces que realmente habitan ese valle? La madre que perdió a su hijo cruzando la frontera, el joven que sueña con ser ingeniero pero teme salir de casa, el viejo narrador que vio nieve teñida de rojo y juró no volver a callar. Para ellos, la guerra no es noticia, es rutina. Es la falta de sueño cuando suenan los helicópteros, es el miedo de sembrar sin saber si se podrá cosechar, es ver su aldea vaciarse de esperanza con cada estación. Y aún así, incluso en este valle de ecos eternos, la vida insiste. Cada mañana, las mujeres cachemires aún se peinan frente al espejo. Las campanas de las mezquitas siguen sonando como canciones de la infancia. Los pastores aún conducen sus rebaños por las laderas heladas. Los mercados aún se llenan de especias, de historias susurradas entre el té y el silencio. El valle respira, aunque con los pulmones apretados por la tensión. Y tal vez eso sea lo más bello y lo más trágico. Cachemira es vida rodeada de miedo, y aún así es vida. La noche cae sobre las montañas como un velo de seda negra. Las estrellas, indiferentes a los hombres, brillan sobre ambos lados de la frontera. Y allá abajo, en el corazón del valle, el eco más fuerte no es el de las bombas, sino el de las preguntas que nunca se han respondido. ¿Quiénes somos sin paz? ¿Cuánto tiempo se puede vivir en suspensión? Y si algún día las armas callan, ¿volverá Cachemira a ser solo lo que era? ¿Un lugar donde el silencio es poesía y no miedo? Había una vez una tierra donde el sonido de las oraciones se mezclaba con el canto de los pájaros, donde hombres de distintas religiones compartían el pan bajo la misma sombra, donde el cielo azul no conocía fronteras. Esa tierra se llamaba India, pero lo que hoy llamamos India y Pakistán alguna vez fue un solo cuerpo,
un solo pueblo, una sola respiración ancestral. La historia de la separación entre estos dos países no es solo un relato político, es un lamento, una herida profunda en el tejido de la humanidad. Un lazo desatado con prisa, entre lágrimas y sangre, en nombre de un nuevo comienzo, que lamentablemente nació con viejas heridas. El año era 1947. El mundo aún lamía las heridas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico, debilitado y exhausto, decidió conceder la independencia a su colonia más preciada. Pero el tiempo de la libertad llegó junto al tiempo de la división. Bajo la presión de grupos religiosos, el territorio de la India británica fue dividido en dos naciones, una de mayoría hindú y otra de mayoría musulmana, India y Pakistán. Pero ¿cómo se parte un pueblo? ¿Cómo se corta una cultura compartida con líneas invisibles y se espera que el dolor no desborde? La partición fue una herida abierta. En pocos meses, más de 15 millones de personas cruzaron fronteras recién trazadas en uno de los mayores éxodos de la historia moderna. Familias fueron separadas, aldeas incendiadas, convoyes atacados. Se estima que entre 500.000 y 2 millones de vidas se perdieron en ese proceso. Mujeres fueron secuestradas, niños desaparecieron, templos fueron profanados. Y aún aquellos que lograron llegar al lado correcto, jamás olvidaron lo que dejaron atrás: una higuera en el patio, una casa sin llave, un vecino con quien compartían la sal. El trauma de la partición no pertenece solo a los libros. Aún hoy late en las venas de quienes heredaron memorias que no vivieron, pero que sienten como propias. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convirtió en la semilla de un conflicto que jamás se ha apagado del todo. Apenas 2 meses después de la independencia, India y Pakistán ya estaban en guerra por la posesión de Cachemira. Desde entonces, la relación entre ambos países ha oscilado entre tregua y tensión, como hermanos que ya no saben mirarse a los ojos, pero aún reconocen la sangre que los une. 3 guerras formales, incontables escaramuzas y una carrera armamentista nuclear germinaron en el suelo fértil de la desconfianza mutua. Pero ¿y si miramos más allá de los titulares? Si caminamos por un mercado en Lahore o por una antigua calle de Amritsar. Si escuchamos a los músicos callejeros que tocan las mismas melodías, a los poetas que recitan los mismos versos en urdú o hindi. Si observamos a madres que cuentan las mismas historias a sus hijos sobre reyes valientes y dioses traviesos, sobre amores imposibles y esperanzas tercas. India y Pakistán se parecen mucho más de lo que se atreven a admitir. Ambos se inclinan ante la misma luna, celebran bodas con los mismos tambores y lloran pérdidas con la misma lágrima. Hoy, en 2025, el pasado sigue vivo en los ojos de quienes recuerdan y en los silencios de quienes prefieren olvidar. La generación más joven, nacida en tiempos digitales y conectados, pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el nombre del otro será amenaza y no vecino? ¿Hasta cuándo el miedo dictará las canciones que podrían bailarse juntos? ¿Hasta cuándo el orgullo será más fuerte que el recuerdo de que alguna vez fuimos uno? Tal vez la respuesta no esté en palacios ni parlamentos, sino en los puentes, en los pequeños y escasos intentos de diálogo cultural, en las películas compartidas, en los romances transfronterizos, en las palabras que intercambian jóvenes que nunca han visto la frontera, pero que ya la han sentido en el pecho. India y Pakistán no son solo naciones en disputa, son espejos rotos. Son hermanos separados no solo por el tiempo, sino por fantasmas que aún no han sido enterrados. Y tal vez para reencontrar la paz, primero haya que reencontrar la memoria de que, antes que todo, fueron uno solo. La noche cae sobre el subcontinente como un manto de memorias antiguas. Y mientras los relojes marcan el presente, los corazones siguen atrapados en una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Será posible algún día volver a ser vecinos sin miedo? O al menos escuchar el nombre del otro sin dolor. Las guerras tienen olor, un olor seco, metálico, que mezcla pólvora, sudor y tierra removida. Pero las guerras también tienen sonido, no solo el de las explosiones, sino el de los gritos ahogados que nadie oye, de las cartas que nunca llegan, del silencio que cubre los nombres que desaparecen de los mapas. Entre India y Pakistán, ese sonido se ha repetido 3 veces de forma oficial, y muchas otras sin aviso.
sin declaración, sin tregua. Es curioso cómo los libros registran fechas, tratados, nombres de generales, pero rara vez hablan del frío que sienten los soldados en las trincheras de Siachen, de los ojos que vigilan el otro lado de la frontera durante noches interminables, de la nostalgia que crece incluso donde la paz no nace. La Primera Guerra llegó justo después de la independencia, en 1947. Fue el parto de una nación, y como todo parto forzado, vino con sangre. Se disputaba el control de Cachemira, ese valle suspendido entre montañas, tan hermoso como estratégico. Los ejércitos recién formados lucharon como pudieron, guiados más por emoción que por logística. El resultado fue la división de la región entre los dos países, con una línea llamada línea de control, una línea que no resuelve, solo congela el conflicto. La ONU intervino, pero el acuerdo dejó heridas abiertas. Para India, Cachemira era parte inseparable de su integridad. Para Pakistán, era una promesa traicionada, un pueblo musulmán que debía estar con ellos. En 1965, la Segunda Guerra. Ahora con fuerzas más organizadas, tanques y aviones cruzaron fronteras como si no hubiera un mañana. El conflicto se extendió desde el Punjab hasta las alturas de Cachemira, y el mundo contuvo la respiración. Y la URSS, en plena Guerra Fría, intervinieron diplomáticamente y surgió el Acuerdo de Tashkent en Uzbekistán, un documento que prometía paz, cooperación y el retorno al status quo. Pero ¿cuántos tratados pueden sostener la paz cuando el corazón sigue en guerra? En 1971, la tercera y más intensa guerra. Esta vez, la chispa fue en el este, la guerra por la independencia de Bangladesh, entonces conocido como Pakistán Oriental. India intervino en apoyo a los bengalíes y en menos de 2 semanas Pakistán sufrió una derrota decisiva. Nació un nuevo país, las heridas se multiplicaron, la confianza se disolvió y una vez más, Cachemira seguía siendo una espina clavada, una promesa incumplida. Pero hay guerras sin final declarado. Desde los años 80, escaramuzas y enfrentamientos constantes ocurren en Siachen, el campo de batalla más alto del mundo. Los soldados se enfrentan no solo al enemigo, sino al frío extremo, avalanchas y un aislamiento absoluto. Allá arriba, la guerra es contra el olvido, un conflicto congelado, literalmente, donde cada paso debe darse con cuidado, porque la nieve se traga hasta el sonido. Y entonces vino Kargil. En 1999, milicianos pakistaníes cruzaron la línea de control y ocuparon posiciones estratégicas en territorio indio. India reaccionó con fuerza aérea y tropas de infantería. Fue una guerra breve, intensa, televisada. Tal vez por primera vez, la guerra llegó a los hogares en tiempo real. Imágenes de soldados, trincheras, despedidas. El mundo miró y pronto olvidó, porque así son estas guerras entre hermanos, frecuentes, pasionales, mal cicatrizadas, y entre ellas intentos de paz, la declaración de Lahore, los diálogos en Agra, las llamadas telefónicas durante terremotos o tragedias. Hubo promesas, hubo apretones de manos, flores, sonrisas diplomáticas, y hubo atentados, como el de Bombay en 2008, que mató a más de 170 personas y echó atrás una década de avances. Las promesas rotas dejan grietas, y cada nueva generación nace sobre ruinas que apenas entiende. Los jóvenes de Delhi e Islamabad crecen escuchando del otro como enemigo, pero también comparten música, memes, películas y poemas. Un doloroso paradojo: amar lo que no se puede tocar, odiar lo que se reconoce. La verdadera guerra entre India y Pakistán quizás nunca fue ganada ni perdida. Sigue en forma de desconfianza, en las palabras no dichas en las reuniones de la ONU, en las pruebas nucleares que se convirtieron en gestos de ego nacional, en los mapas escolares que muestran fronteras distintas, y, sobre todo, en la ausencia de una conversación sincera, sin público, sin protocolo, sin bandera alzada. Y tal vez, en un mundo donde las guerras se repiten, el acto más valiente sea cumplir una sola promesa. Solo una que diga, nunca más. Pero hasta entonces, los soldados seguirán vigilando montañas heladas. Los diplomáticos seguirán escribiendo acuerdos frágiles.
y las familias seguirán rezando por hijos que patrullan líneas imaginarias. El tiempo avanza, pero los recuerdos, esos no firman tratados. Era una mañana como tantas otras en el valle de Cachemira. El cielo aún llevaba el velo pálido del amanecer. Las montañas estaban cubiertas por un manto de niebla silenciosa, y los pájaros, como siempre, cantaban antes de que los primeros pasos humanos invadieran los campos húmedos. Había niños camino a la escuela, comerciantes abriendo sus puertas, jóvenes caminando en grupo por las calles estrechas de Pulwama, una pequeña ciudad enclavada en el corazón del conflicto. Pero aquella mañana de abril de 2025, un sonido rompió el ritmo tranquilo de la rutina. Una explosión, seca, violenta, resonando por las colinas como un trueno impaciente. En cuestión de segundos, el tiempo se detuvo y la historia volvió a empezar. El atentado dejó 26 muertos, civiles inocentes, entre ellos profesores, un conductor de autobús escolar, 3 comerciantes y 7 estudiantes. No fue la cifra lo que conmocionó, fue la repetición. La repetición de un dolor conocido, de un guión que Cachemira ya había memorizado. El olor a humo, los gritos, los ojos desorbitados de quienes vieron el suelo abrirse bajo sus pies. La explosión alcanzó un mercado central, donde aún se acomodaban frutas y se barrían aceras. Los cuerpos, destrozados, fueron cubiertos con los propios pañuelos de quienes allí trabajaban. Una mujer gritaba por su hijo, que había ido a comprar té. Un anciano recitaba versos del Corán con manos temblorosas. Y entonces, el silencio. Ese silencio que siempre llega después de la tragedia. No por respeto, sino por incredulidad. Horas más tarde, los primeros informes llegaron a las redacciones de la India. En Nueva Delhi, los canales interrumpieron su programación. En Islamabad, el gobierno condenó el ataque, negó participación y pidió cautela. Pero en la India, el clamor público fue inmediato. Basta. Basta de atentados sin respuesta. Basta de esperar justicia que nunca llega. Basta de promesas de diálogo que no conducen a nada. El gobierno indio, presionado por la conmoción nacional y por un pasado lleno de cicatrices abiertas, decidió actuar. Y el gesto fue simbólico y estratégico: suspender el Tratado de Aguas del Indo. Ese tratado, firmado en 1960 con mediación del Banco Mundial, garantizaba a Pakistán el control de las aguas occidentales del río Indo, mientras que la India retenía los afluentes orientales. Durante décadas, incluso en tiempos de guerra, el acuerdo fue respetado, un raro ejemplo de cooperación entre enemigos, pero con un solo decreto, la India amenazaba con cortar un flujo vital para Pakistán. No se trataba solo de agua, era el espíritu del pacto, era el mensaje de que los puentes sí podían arder. Y más, la semana siguiente, cazas indios cruzaron el cielo del Himalaya hacia puntos estratégicos en la frontera. Supuestos campos de entrenamiento terrorista fueron bombardeados. Los informes hablan de decenas de muertos. Pakistán respondió con condenas, refuerzo de tropas y una retórica que recordaba los días oscuros de 1999. La frontera, siempre tensa, ahora vibraba con la electricidad de una guerra inminente. Pero ¿qué ocurre al otro lado de los titulares? ¿Qué ocurre en las casas silenciosas de Cachemira, donde una madre enciende una vela por el hijo que no regresará? ¿Qué pasa con el padre que debe explicarle al hermano menor que el mayor ya no está? ¿Qué siente un joven soldado indio destacado para patrullar las laderas de Sopore o un recluta pakistaní que vigila la línea de control con los ojos llenos de miedo? No se conocen, pero comparten el mismo cansancio. La misma sensación de que, para algunos, la guerra es un juego geopolítico y para otros es la interrupción de todo. El atentado de abril fue más que un acto de terror. Fue el despertar de fantasmas que nunca durmieron. Revivió pactos rotos, recuerdos amargos y la eterna pregunta: ¿es posible salir de este ciclo? Cada vez que ocurre un ataque, cada vez que hay una represalia, la esperanza de reconciliación se aleja más. Y el valle, tan fértil, tan bello, vuelve a ser escenario de lágrimas y vigilias. Y aún así, cuando el sol se oculta tras las montañas de Baramulla, la ciudad se cubre de una luz dorada. Todavía hay té hirviendo en ollas de cobre. Todavía hay historias contadas junto al fuego. Todavía hay promesas susurradas a los pies de árboles antiguos.
como quien ruega a los ancestros que intervengan, porque incluso en tiempos de guerra, la vida es terca, insiste en continuar. Y tal vez, solo tal vez en ese acto silencioso de seguir viviendo, se esconda la forma más poderosa de resistencia. Hay algo profundamente simbólico en las aguas de un río. No reconocen cercas, no obedecen decretos, no se preocupan por el color de una bandera. Simplemente fluyen, como la historia, como el tiempo, como el dolor. Y entre India y Pakistán, el río Indo no es solo un cauce de agua, es un testigo milenario de la fragilidad humana. Es la columna vertebral de toda una civilización, ahora atrapada en un conflicto que intenta contener lo incontenible, el derecho a la vida que corre, invisible, por las venas de la tierra. El Tratado de Aguas del Indo, firmado en 1960, es en sí un milagro diplomático. Nacido pocos años después de 2 guerras y miles de muertes, fue mediado por el Banco Mundial y se convirtió en uno de los pocos acuerdos duraderos entre ambas naciones. Un pacto entre rivales que decidieron, al menos por un momento, que el agua sería territorio neutral, que mientras se lanzaban acusaciones y se erigían muros invisibles, los ríos aún unirían y no dividirían. Según el tratado, Pakistán tendría control exclusivo sobre los 3 ríos occidentales, Indo, Jhelum y Chenab, mientras que la India conservaría los orientales, Ravi, Beas y Sutlej. La India, aunque posee las nacientes de los principales ríos, aceptó limitar su uso, siempre que pudiera hacer un uso no consumtivo, como generación hidroeléctrica, sin afectar el flujo destinado al vecino. Un equilibrio delicado, como caminar sobre un hilo de agua, pero durante décadas funcionó, incluso durante las guerras de 1965 y 1971, incluso tras las pruebas nucleares de ambos países, incluso ante atentados, disputas fronterizas y escaramuzas. El tratado resistió hasta 2025, cuando la India anunció la suspensión práctica del acuerdo tras el atentado en Pulwama. No fue solo una reacción simbólica, fue una maniobra estratégica. El agua, antes símbolo de moderación, se convirtió en un arma silenciosa. Si la India decidiera represar o desviar grandes volúmenes, los cultivos del Punjab pakistaní, que dependen directamente del Indo, podrían marchitarse. Y Pakistán, un país donde la agricultura representa más del 20% del PIB, entraría en colapso alimentario. Sería como cerrar las venas de un cuerpo entero. Pero la India también camina sobre hielo delgado. El Indo y sus afluentes bañan regiones de Cachemira administradas por Nueva Delhi, y una interferencia agresiva podría provocar inundaciones, desplazamientos poblacionales y sobre todo una reacción internacional severa. Al fin y al cabo, ¿qué ocurre cuando la diplomacia se evapora y el agua se convierte en ultimátum? En Islamabad, las reacciones fueron inmediatas. La denuncia llegó a la ONU. Comenzaron conferencias de emergencia y los satélites de las grandes potencias volvieron su mirada hacia las represas indias. Pero más allá de las maniobras diplomáticas, la suspensión despertó un miedo profundo, el temor de que el último hilo de confianza entre 2 naciones hermanas se había roto. Mientras tanto, en las orillas silenciosas del Indo, los campesinos siguen sembrando semillas. Los niños aún juegan descalzos junto al agua. Las mujeres llenan cántaros, ajenas a los debates entre ministros de Exteriores. El agua sigue corriendo, indiferente a la tensión que flota sobre sus cauces. Y tal vez ahí resida la tragedia y la belleza de esta historia. El hecho de que, para quienes realmente necesitan el agua, no importan los tratados ni las fronteras, solo importa que llegue, que fluya. La suspensión del tratado fue, quizá, la señal más clara de que la paz está deshidratada. Y en una era de cambio climático, sequías severas y escasez creciente, convertir el agua en arma es una sentencia de inestabilidad permanente. La India alega defensa. Pakistán denuncia agresión. El mundo observa. Y el Indo, el mismo río que bautizó civilizaciones y alimentó imperios, ahora fluye bajo amenaza. Pero hay quienes creen que la naturaleza misma enseña que así como un río puede ser represado, también puede encontrar nuevos caminos, que el agua siempre encuentra su curso, y que quizá la diplomacia deba ser como el agua, paciente, persistente,
sin forma fija pero con un destino claro. Que este tratado, roto o no, sea recordado no como el final de un ciclo, sino como un recordatorio de que hay cosas que deberían estar por encima de la disputa, que algunos puentes están hechos de elementos invisibles, confianza, necesidad, supervivencia, y que destruirlos es poner en riesgo no solo la paz, sino a la propia humanidad. Hay fronteras trazadas en la tierra, con cercas, puestos de control, banderas y soldados, pero también hay fronteras en el cielo, invisibles, silenciosas, pero igual de vigiladas. El espacio aéreo entre India y Pakistán no es simplemente un territorio por encima de las nubes. Es un campo de tensión donde el aire pesa, los radares nunca duermen y los ojos de los generales permanecen fijos hacia lo alto, donde cada rastro en la pantalla puede ser el inicio de una catástrofe. Y fue en ese espacio enrarecido, casi intocable, donde la guerra comenzó a susurrar de nuevo. Tras el atentado de abril en Pulwama, la respuesta de la India fue rápida y precisa. Aviones Mirage 2000 despegaron al amanecer, cruzando la línea de control con una misión clara: atacar objetivos considerados centros de entrenamiento terrorista en territorio pakistaní. La operación recibió un nombre simbólico, como todas las acciones militares, que esconden el dolor tras palabras frías y estratégicas. En minutos, bombas guiadas por láser cayeron sobre lo que los informes describieron como instalaciones enemigas. En tierra, el impacto fue inmediato. Las estructuras colapsaron, el polvo cubrió las aldeas cercanas y los rumores corrieron más rápido que el sonido. Pakistán reaccionó con indignación. Declaró una violación de su espacio aéreo, amenazó con una respuesta proporcional y al día siguiente lanzó sus propios cazas. Los cielos del Himalaya se convirtieron en una danza peligrosa de maniobras evasivas, zigzagueos entre nubes, aviones persiguiéndose como sombras sobre las montañas. En uno de esos encuentros, un caza indio fue derribado. El piloto, tras eyectarse, fue capturado al otro lado de la frontera. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. El piloto se convirtió en símbolo de heroísmo en la India y en pieza diplomática en Pakistán. Días después, fue devuelto, un gesto que muchos consideraron una chispa de humanidad en medio del caos. Pero no fue el final. Fue el comienzo de una nueva era de guerra silenciosa. Satélites comenzaron a sobrevolar la región con mayor frecuencia. Drones equipados con cámaras y misiles cruzaban las fronteras sin pedir permiso. Lo que antes se declaraba, ahora se disimulaba. La guerra se volvió híbrida, tecnológica, casi invisible al ojo común. Comenzaron ataques cibernéticos a infraestructuras críticas, fallos misteriosos en represas, apagones inexplicables en ciudades cercanas a la frontera, sistemas de defensa aérea activados sin razón aparente. La línea entre prueba y amenaza, entre ilusión e intención, se volvió demasiado delgada para ser percibida. Y sin embargo, mientras los cielos rugen, la gente sigue viviendo bajo ellos. En pueblos cercanos a la frontera, los habitantes saben reconocer el sonido de un caza a kilómetros de distancia. El zumbido metálico en lo alto ya no causa asombro, solo resignación. Los niños crecen sabiendo cuándo correr al refugio. Los ancianos cuentan historias de otras guerras, de otros sonidos, como si cada generación estuviera entrenada para sobrevivir a los mismos cielos cargados. Incluso quienes viven lejos, en ciudades como Bombay o Karachi, sienten el peso en el aire. Un peso que no se ve pero se intuye, un cielo que debería ser infinito, pero que ahora está dividido por miedos, radares y silencios. La guerra por el aire es, en esencia, la guerra de lo no dicho. Es una demostración de poder que no necesita palabras. Es el vuelo rasante sobre el territorio del otro, como diciendo, estamos aquí y podemos ir más allá. Es la intimidación sutil, el control de ese espacio simbólico donde la libertad debería ser absoluta. Porque dominar los cielos es también dominar la imaginación del enemigo. Pero existe un retorno. ¿Podrán los cielos volver a ser neutros, solo caminos de aves y nubes, solo fondo para cometas y estrellas? ¿O estaremos, de ahora en adelante, condenados a mirar hacia arriba con temor, esperando no la lluvia sino el próximo rugido?
Mientras los líderes pronuncian discursos y los radares parpadean en centros de comando climatizados, un niño en Muzaffarabad lanza una cometa. Sube lentamente, girando, ondeando como si desafiara las leyes del miedo. Él la observa con una sonrisa tímida, sin saber que en ese mismo cielo hay misiles esperando órdenes. Y tal vez, solo tal vez, esa cometa sea la forma más audaz de resistencia. Porque incluso en cielos ocupados por la guerra, aún hay espacio para un hilo de esperanza. Entre montañas que tocan el cielo y valles que esconden siglos, vive un pueblo dividido sin haberlo elegido jamás. Cachemira, la tierra de los jardines celestiales y de las aguas serenas, es hoy una línea temblorosa entre dos mundos. A un lado la mirada de la India, al otro la del Pakistán. En medio, un pueblo que carga sobre sus hombros una historia que no escribió. Hombres y mujeres nacidos en el mismo suelo, bajo el mismo cielo estrellado, pero que crecieron con nombres distintos para los mismos lugares, con banderas distintas ondeando sobre las mismas escuelas. La línea de control, que debía ser solo una línea imaginaria, se volvió un muro invisible entre corazones semejantes. Cortó familias, separó aldeas, dividió campos de trigo. Muchos viven apenas a unos kilómetros de familiares que no ven desde hace décadas, que hablan el mismo idioma y rezan las mismas oraciones. Cruzar es casi imposible. Las llamadas telefónicas son vigiladas. Las cartas demoran meses. Y cuando llegan, llegan censuradas, con agujeros en el papel donde antes había sentimientos. En el lado administrado por la India, Cachemira lleva un peso especial. Tras la revocación del artículo 370 en 2019, que otorgaba cierta autonomía a la región, el sentimiento de pertenencia se fragmentó. El valle, ya militarizado, se vio aún más cercado. Controles, drones sobrevolando cultivos, cortes de internet durante semanas. La juventud, que soñaba con estudiar y ser libre, crece ahora en un entorno donde cada paso parece vigilado. Y aún así, el arte persiste. Poetas siguen escribiendo sobre la belleza del chinar en otoño. Músicos aún tocan el rabab y el santoor al atardecer. Aquí, la resistencia se hace en melodías. En el lado pakistaní, conocido como Azad Kashmir, Cachemira libre, el sentimiento es ambiguo. Hay más libertad política aparente, pero también una presencia constante del ejército pakistaní que vigila la frontera como quien guarda un secreto. Las aldeas allí conviven con el eco de disparos lejanos, con la posibilidad de evacuación en cualquier momento, y sin embargo hay escuelas abiertas, mercados con especias de colores, niños que recitan suras al amanecer. La vida insiste, incluso en las zonas grises de la geopolítica. Pero quizás los verdaderos guardianes de Cachemira no estén en las capitales, ni en los cuarteles, ni en las embajadas. Están en los ojos de una costurera que borda patrones florales antiguos en Srinagar, sin saber si alguien comprará el mes próximo. Están en las manos de un barquero en Muzaffarabad, que rema su shikara por aguas tranquilas como si nada hubiera cambiado. Están en la memoria de un viejo pastor que guiaba su rebaño a ambos lados de la frontera, antes de la guerra, antes de los mapas, antes del miedo. Estas voces, tan serenas como persistentes, no salen en los titulares, pero cantan canciones antiguas que hablan de amor entre montañas, de la nostalgia por un mundo que una vez fue entero. Cantan sobre huertos de manzanas, sobre el primer copo de nieve cayendo sobre un tejado, sobre el aroma del pan horneado en barro. Y en esas canciones, Cachemira no es una disputa, es un hogar. Hay algo profundamente humano en resistir sin gritar, en sonreír al visitante, aunque se tema por él, en enseñar a un niño el nombre de las flores, aunque haya tanques pasando por el camino. Esta es la Cachemira que vive más allá de los titulares, la que teje su historia con hilos de silencio, esperanza y ternura. Mientras las potencias compiten con discursos, el pueblo Cachemir sigue viviendo entre mundos, sin pertenecer del todo a ninguno, pero quizás pertenece a algo más grande. Quizás pertenece a la tierra, a la nieve, a los dioses antiguos, a los susurros de los ancestros. Quizás pertenece a la misma idea de que incluso en la división, el alma no se parte, y cuando la noche cae sobre el valle, no hay frontera que detenga el paso del viento.
ni ejército que silencie el canto de los grillos, ni tratado que impida a un padre mirar el cielo y pedir en silencio que su hijo tenga un futuro más libre que el suyo. A veces, el mundo no habla, pero observa, y hay momentos en los que ese silencio es ensordecedor. Cuando India y Pakistán volvieron a acercarse al abismo en 2025, el planeta entero pareció contener la respiración. Las fronteras no temblaron solo en Asia, temblaron en los despachos de Europa, en los pasillos de Washington, en las asambleas de las Naciones Unidas y en las cúpulas silenciosas de Pekín y Moscú, porque cuando dos potencias nucleares intercambian amenazas reales, el miedo no tiene nacionalidad. Es global, invisible y se propaga como un susurro entre diplomáticos, generales y ciudadanos comunes. En la ONU, los discursos se multiplicaron. Llamados al diálogo, súplicas por la paz, comunicados de condena y promesas de mediación. Pero detrás de las palabras había vacilación. Las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, sabían que un solo paso en falso podía reavivar no solo una guerra regional, sino un incendio de proporciones impredecibles. El Consejo de Seguridad se reunió a puerta cerrada. El lenguaje fue diplomático, pero el miedo era evidente. Se temía lo imprevisible. Se temía que en algún puesto aislado, una decisión impulsiva desatara una cadena de acontecimientos imposible de frenar. Pakistán buscó apoyo en la Organización de Cooperación Islámica. India activó canales de diálogo con aliados estratégicos, asegurando que su ataque había sido preventivo, preciso, necesario. Los aliados, a su vez, intentaron equilibrar la balanza sin derramar ni una gota de más. Nadie quería ser el país que encendiera la chispa junto al barril. Pero todos sabían, bastaba un error, una escalada no calculada, y el mundo amanecería distinto. En China, vecina inquieta de ambos países, la atención fue máxima. Pekín tiene intereses estratégicos en la región, fronteras delicadas y un corredor económico vital que atraviesa Pakistán. Sus diplomáticos, expertos en caminar sobre líneas finas, sugirieron moderación y ofrecieron diálogo, pero no condenaron a nadie. China no interviene para cambiar narrativas, interviene para preservar el orden. Y su orden prioritario es la estabilidad. Estados Unidos, por su parte, caminó con cautela. Washington ha mediado crisis entre ambos países en el pasado, pero ahora enfrenta sus propios dilemas geopolíticos. Un mundo en transformación, alianzas frágiles, un escenario global cada vez más fragmentado. Aún así, presionó por contención y, entre bastidores, activó canales militares directos con Nueva Delhi e Islamabad para evitar malentendidos, de esos que pueden incendiar continentes. Rusia, como siempre, observó en silencio estratégico. Antigua aliada de India, pero con intereses crecientes en Pakistán, prefirió mantener su postura ambigua. Emitió comunicados genéricos condenando el terrorismo y pidiendo paz, sin señalar culpables. Moscú juega el ajedrez geopolítico con paciencia milenaria. Sabe que en todo conflicto hay oportunidad, y sabe también que muchas veces quien más habla es quien menos actúa. Y mientras los líderes debaten y los mercados tiemblan, hay gente común intentando comprender. Jóvenes en Berlín que leen sobre la tensión en sus celulares y se preguntan si el futuro aún les pertenece. Profesores en África que recuerdan a sus alumnos que el mundo es un tablero de alianzas frágiles. Madres en Buenos Aires que escuchan las noticias y sienten una opresión inexplicable en el pecho, porque, incluso desde lejos, todos reconocen el olor de la inestabilidad. Pero también hay quienes miran con esperanza. ONG, mediadores, académicos, activistas por la paz. Hombres y mujeres que, pese a todo, siguen creyendo que la diplomacia puede ser más fuerte que el odio, que el diálogo puede romper antiguos ciclos. En Ginebra, Tokio, Bruselas, se alzan voces que dicen sí, es posible construir puentes, incluso sobre ríos que sangran. Quizás el mayor desafío de la diplomacia moderna sea este: hablar donde el trauma ha callado. Convencer a enemigos históricos de que el otro no es amenaza, sino reflejo. En 2025, una vez más, el mundo fue puesto a prueba y descubrió que incluso con toda la tecnología, incluso con todos los tratados, seguimos siendo rehenes de emociones antiguas. Miedo, orgullo, memoria, sed de justicia.
Pero también descubrimos algo más. El mundo observa, y cuando observa, a veces cambia. Lo que empieza como un ataque en un valle lejano puede convertirse en una revolución en el corazón de un diplomático. Un niño que ve la guerra por televisión puede decidir que, algún día, será él quien firme el tratado que nunca fue escrito. Y tal vez por eso vale la pena seguir contando, para que entre tanto silencio, alguien aún escuche. Hay un momento, siempre lo hay, en que hasta la tierra cansada suspira. Un momento en que el silencio deja de ser miedo y se convierte en invitación, en que el pasado deja de gritar y comienza a susurrar. Es en ese raro intervalo, entre el agotamiento y la lucidez, donde nace la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si fuera posible comenzar de nuevo? El tiempo es un escultor silencioso. No tiene prisa, pero es implacable. Borra nombres grabados en piedra, pero eterniza sentimientos en el viento. El tiempo ha visto caer imperios, abrazarse enemigos, desmoronarse murallas y surgir tratados entre manos antes manchadas de sangre. El tiempo lo sabe. Y en 2025 parece estar susurrando de nuevo entre las montañas de Cachemira, pidiendo algo simple, pero extraordinariamente raro: paz. La paz no es olvidar, no es fingir que el dolor no existió. La paz es recordar y elegir distinto. Es mirar las ruinas y decidir reconstruir. Es escuchar las voces del pasado y aún así escribir otro final. Entre India y Pakistán, el perdón no es un gesto romántico, es una necesidad existencial. Porque ya son millones las vidas tocadas por el conflicto y ninguna guerra, por larga que sea, es eterna. Solo la memoria lo es, y a cada generación le toca decidir qué hacer con ella. La reconciliación requiere coraje, no el de los soldados, sino el de los padres que entierran a sus hijos y aún creen, el de los maestros que enseñan historia sin odio, el de los jóvenes que escriben cartas al otro lado de la frontera sin saber si alguien responderá. La paz se construye con gestos pequeños, una película compartida, un poema traducido con ternura, una fotografía que no solo capta dolor, capta humanidad. Las cicatrices del subcontinente no desaparecerán, pero pueden dejar de sangrar. El dolor puede volverse enseñanza, la rabia puede disolverse en curiosidad, y el orgullo, ese muro antiguo, puede ser reemplazado por puentes de dignidad mutua, porque ningún pueblo quiere vivir bajo alerta eterna. Ningún niño nace deseando enemigos. Ningún corazón late solo por venganza. Detrás de las fronteras, de las religiones, de los idiomas, todos estamos hechos del mismo soplo. Y tal vez ese sea el milagro oculto de la historia. La posibilidad constante de volver a empezar, de tender la mano, incluso después de haber sido herido, de construir un mañana sin los escombros del ayer. Los ríos aún corren, los cielos aún se abren al amanecer. Las montañas de Cachemira, testigos de siglos, aún permanecen, inquebrantables, majestuosas, y quizás silenciosamente esperanzadas, porque el tiempo pide paz, no como un favor, sino como un derecho, el derecho a vivir sin miedo, a amar sin límites geográficos, a contar historias que no terminen en tragedia, y quién sabe, tal vez algún día, cuando los libros hablen del año 2025, no lo hagan como el año en que renació la guerra, sino como el año en que la paz por fin comenzó a escribirse.